Ok, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la presentación del proyecto integral de semestre sobre la posición de la Corte Constitucional con respecto a la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna. Este proyecto está presentado por Aya Alejandra Jiménez Giraldo, Carlos Andrés Cárdenas Quintana, Edwin Armando Ramírez Restrepo, Juan Diego Ocampo Castrillón, Luisa Fernanda Parra Cárdenas, que es quien les habla, Valentina Buitrago Quintero, y todos somos estudiantes de la Fundación Universitaria de la Andina de tercer semestre de la jornada nocturna. Inicialmente, entonces, vamos a comenzar definiendo el problema jurídico. Para esto, pues tenemos que decir que las dogmáticas de las constituciones políticas actuales, pues en ella tienen una relevancia importante el derecho a la vida, que se convierte inicialmente en el pilar fundamental de los estados modernos. En un estado en el que no se garantice el derecho a la vida, pues los demás se tornan irrelevantes. La vida inicialmente se convierte entonces en parte indispensable para poder disfrutar de cualquier otro derecho, incluso como en este trabajo lo estamos hablando, pues del derecho a la muerte digna. Hay una controversia que se ha generado en diferentes países por la inclusión en el sistema jurídico de la eutanasia para pacientes que tienen condiciones médicas especiales. Esa discusión inicialmente se ha dado en términos de que la vida después de muchos años pues ha tornado un significado diferente que ya no solamente tiene que ver con la preservación de la vida como algo biológico, sino más bien como la justicia, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la paz y pues otros derechos fundamentales que contemplan ese compendio integral de derechos pues que hacen que una persona disfrute de la vida dignamente. Entonces, pues el derecho a la vida básicamente se ha convertido en parte fundamental de las constituciones del 77% de países a nivel mundial y pues es básicamente el principio fundante de todos esos estados. Después de eso, a través de los años, hay solicitudes de personas que sufren, padecen condiciones especiales de salud y tienen pues esas solicitudes voluntarias de terminar con su sufrimiento, ya que para ellos pues no tendría sentido continuar con su vida sin la dignidad que les ha arrebatado sus respectivos padecimientos. Inicialmente pues comenzó a hablarse del homicidio pietístico o eutanásico a través de la sentencia C-239 de 1997. Ellos definían en esa sentencia el homicidio pietístico como la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos que está sufriendo una persona. La motivación que tenía esa persona simplemente era ayudar a la persona que estaba teniendo los padecimientos a morir dignamente. Con base en eso y el restablecimiento pues de la dignidad de quien está en condiciones de salud precarias, pues fue indispensable comenzar a hablar del derecho fundamental a la muerte digna. Entonces, basados en eso, pues nuestro problema jurídico se basa en encontrar la posición o saber cuál es la posición de la Corte Constitucional con respecto a la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna. Entonces, los objetivos que nosotros contemplamos para desarrollar este proyecto, pues como objetivo general está analizar esa posición de la Corte Constitucional con respecto a la tensión jurídica entre esos dos derechos, y ese objetivo general se va a lograr desarrollando tres objetivos específicos. El primero es la identificación del alcance jurídico del concepto del derecho a la vida establecido por la Corte Constitucional. El segundo son, pues, describir las reglas y subreglas determinadas por la Corte Constitucional para que se dé el derecho a la muerte digna. Y el tercero es construir la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional con respecto o con relación al acceso a la eutanasia como garante del derecho fundamental a la muerte digna. La metodología que se va a utilizar en esta investigación está enfocada en el derecho de los jueces. Es un libro de Diego Eduardo López Medina
y lo que busca con esta metodología pues es reducir el campo de acción y hacer un análisis dinámico de los precedentes. Entonces, él propone realizar esta metodología bajo una línea jurisprudencial y entonces lo que se va a buscar es que se evite realizar análisis de sentencias aislados, pues que resultan ser más desgastantes, subjetivos e infructuosos, y por el contrario, él en las etapas de la metodología busca acotar el patrón fáctico inicialmente, que sería como definir un escenario constitucional, que fue el que ya está definido en el objetivo general, como se los leí hace unos minutos. En segunda instancia, la identificación de las sentencias hito, que ya vamos a desarrollarlo, y la tercera es la construcción de teorías estructurales. Entonces, pues inicialmente nosotros comenzamos acotando el patrón fáctico, pues que en este caso es la posición de la Corte Constitucional con respecto a dos derechos que se encuentran en tensión, que son el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna. Posteriormente, entonces, pasamos a identificar las sentencias hitos. Para esa identificación de las sentencias, Diego Eduardo López Medina propone 3 pasos para realizar una depuración. Inicialmente, el punto arquimédico o punto de apoyo, pues que él define digamos que ese punto arquimédico como la sentencia más reciente, que se haya encontrado con relación al patrón fáctico que nosotros estamos estudiando. Entonces, pues nosotros inicialmente lo que hicimos fue, para encontrar ese punto arquimédico, buscar en la página web de la Corte Constitucional, en la sección de la relatoría, una expresión particular, pues que estuviera relacionada obviamente con el tema en cuestión. Para nosotros fue la muerte digna. Esa búsqueda arrojó 30 registros, pues entre los cuales se encontraba la sentencia T060 del 2020, siendo esta la más reciente con la relación directa con el patrón fáctico que nosotros estamos estudiando. Después, entonces, de encontrar esta sentencia arquimédica, lo que pues sigue en la metodología es la ingeniería reversa. Esta ingeniería reversa lo que busca es encontrar las sentencias más relevantes que hay pues en todo el desarrollo que ha tenido este tema en la Corte Constitucional. Para encontrar esas sentencias, entonces tenemos que comenzar estudiando las sentencias hito, que como lo define Medina, pues pertenecen al repertorio frecuente de las sentencias que la Corte cita en sus fallos subsiguientes y proveen retórica y marco de análisis en el tema concreto que se estudia. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue leer la sentencia T060, de ella arrojaron 16 sentencias más, en las que, pues, 16 sentencias que citaba la T060, y así sucesivamente hicimos una depuración hasta el tercer nivel. Los 3 niveles de la ingeniería reversa arrojaron 213 sentencias, pues de las cuales se hizo la depuración, y de esas 213 sentencias arrojaron 8 sentencias hito, que pues eran las más relevantes, como ya les explicaba anteriormente. Esas 8 sentencias hito pues están conformadas por las sentencias que ustedes tienen acá en pantalla. Esas sentencias hito y esta ingeniería reversa tiene como objetivo la construcción de un nicho citacional, que lo que hace es vislumbrar digamos, la posición de la Corte de una forma más gráfica para poder tener pues como un mejor entendimiento de ese nicho. Acá lo que nosotros podemos ver en este nicho citacional son las sentencias que están en verde. Pues esa sentencia es la sentencia fundadora. La sentencia fundadora de línea pues fue la primera sentencia que tuvo una
en la que la Corte se pronunció. Esa sentencia para nosotros fue la C-239 de 1997. Posteriormente, pues en amarillo está la sentencia arquimédica, que como ya les contaba es la T-060 del 2020, que fue el último pronunciamiento que tuvo la Corte. Y por último tenemos en naranja la sentencia dominante. En esa sentencia dominante, pues como su nombre lo indica, es aquella sentencia que contiene los criterios vigentes y dominantes por medio de los cuales la Corte resolvió el conflicto de interés dentro del escenario constitucional que nosotros estamos manejando. Esa sentencia es la sentencia T970 del 2014. Entonces, bueno, ese es el nicho citacional. Ahí se puede lograr ver la repetitividad que han tenido estas dos sentencias a lo largo del desarrollo de la Corte Constitucional en el tema que estamos estudiando. Esta ficha jurisprudencial fue proporcionada por la docente para pues, analizar precisamente las sentencias hito y con base pues, en los criterios y la información que se maneja en ella, pues fue que se logró determinar el gráfico de tendencias. El gráfico de tendencias, bueno, esta es la tipificación de las sentencias que les contaba ahorita, la fundadora de línea, la sentencia dominante y la arquimédica. Y el cuadro de tendencias del que les estaba hablando, pues es básicamente el gráfico que deja ver la posición que ha tenido la Corte Constitucional con relación al derecho a la protección a morir dignamente y el derecho y la protección del derecho a la vida. Medina dice que pues por medio de este gráfico se logra identificar el patrón fáctico para ponderar la inclinación entre los dos escenarios constitucionales que se encuentran en tensión y lograr ver pues la tendencia que la Corte ha tenido hacia uno de los dos extremos. Los resultados. Bueno, en esta sección de los resultados vamos a encontrar sucintos pronunciamientos que la Corte ha hecho sobre las sentencias, las 8 sentencias hito que graficamos en el nicho citacional. Entonces, inicialmente, rápidamente, comenzamos con la sentencia C-239, fue la primera sentencia en la que la Corte se pronunció sobre el homicidio pietístico. En ella se desarrolla una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 326 del decreto 100 de 1980, este es el Código Penal, ya que según el accionante era una autorización enmarcada en una norma positiva para matar. Entonces, la Corte se pronunció con respecto a esta tutela y declaró exequible ese artículo, ya que lo consideraba incompatible, basados, pues, argumentando en que estamos en un estado pluralista y, pues, sancionar a un enfermo terminal que desea cesar con sus intensos sufrimientos o a quien decidiera ayudarle cumpliendo con las condiciones planteadas en el Código Penal, pues, era inconstitucional para ellos. Entonces, por eso volvió y declaró exequible este artículo, reiterando que la dignidad humana pues tiene una directa relación con el derecho a morir dignamente. Las conclusiones. Bueno, las conclusiones fueron bien interesantes en el desarrollo de esta investigación. Inicialmente, pues la primera conclusión va en torno a que ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Y a pesar de que el derecho a la vida constituye pues el derecho para nuestro parecer más importante, ya que sin ella los demás derechos se vuelven intrascendentes y pues a la conclusión que se llega es que la dignidad se convierte en la columna vertebral del ordenamiento jurídico colombiano. Incluso la Corte ha tenido varios pronunciamientos al respecto, ya que no tendría sentido continuar con la vida de alguien por la simple existencia biológica de un ser humano. Entonces, para ello,
el tema de la dignificación del ser humano, su realidad social, el análisis de sus condiciones particulares y la pluralidad de creencias que existen en el país, pues deben ser consideradas para asegurar el derecho o garantizar el derecho a la vida de alguien, ya que pues la vida sin dignidad no tendría ningún sentido. Pues el común denominador es que la dignidad y el respeto por el cumplimiento a la metodología que se ha desarrollado con el pasar del tiempo en la jurisprudencia, pues respetan, es ese respeto a la dignidad. Entonces, la Corte Constitucional, nosotros no podemos decir que tiene una tendencia más hacia el respeto a la muerte digna, ya que ella simplemente en sus pronunciamientos coloca como prioridad irrestricta el respeto a la dignidad humana. Esa es nuestra última conclusión. Posteriormente les voy a enseñar pues las referencias bibliográficas en las que nos basamos para el desarrollo de la investigación. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo piso.